Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero que entre la gente seas Gracias conocido. por sintonizarnos en este su programa. Yo de ti Maranata, no me Cristo viene. avergüenzo, Damos eres gracias a mi Dios nuevamente Dios. por esta oportunidad. Ya Quiero- pasó una semana desde que estuvimos aquí en el otro programa. Sin embargo, hemos decidido iniciar este programa también para poder llegar más continuamente a nuestros hogares, transmitiendo y compartiendo la palabra de Dios. Quiero agradecer al pastor Caleb Carrizales por la oportunidad y la confianza que nos da de echar a andar este proyecto. Y quiero comentarles, como les comparto, el hecho de que todos los martes es la idea. Todos los martes, Dios mediante, a las 7 p.m. vamos a estar transmitiendo este programa, Maranata, Cristo viene. Y es una esperanza en nuestro corazón al decir esa palabra, Maranata, Cristo viene. Y queremos enfocar con esa frase este programa, animando, como dice la Biblia, animándonos a estas palabras a recordar que el Señor Jesucristo viene pronto. Y agradecemos también a la audiencia, agradecemos a las personas que nos están viendo en nuestro primer programa. Y me presento con ustedes, para los que no me conocen, el hermano Antonio Lara Rodríguez, miembro de la Iglesia Bautista Puerto La Hermosa, y con esta intención de poder iniciar este proyecto, de llegar a los hogares, de nuestra iglesia, y además otras personas que nos puedan escuchar y sobre todo que puedan conocer a Cristo como Salvador y puedan conocer también su palabra. Y en esta tarde vamos a empezar un poquito tarde, sin embargo, por algunas complicaciones, pero pues es normal, es nuestro primer programa con detalles. Entonces quiero que vaya conmigo en esta tarde, vamos a entrar de lleno a aprovechar el tiempo de estudiar la palabra, y quiero que vaya conmigo a un pasaje en la escritura que está en Hebreos. Solamente voy a leer 3 versículos, y con esos 3 versículos quiero compartir un pequeño devocional. Supongo que ahí en la transmisión ya se ve el título, que lleva por nombre Cristo, la palabra viviente. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Voy a tratar de llegar al verso 3, sin embargo es mucho material para poder trabajar el día de hoy. Ponga ahí en la transmisión si está escuchando bien la radio en este momento, si está escuchando el programa, si se escucha bien, cualquier detalle, háganoslo saber para poder mejorar y sobre todo que esto pueda ser de mejor manera para el Señor. Y vaya conmigo a Hebreos, le decían, por título Cristo, la palabra viviente. Es complicado, algunos lo llaman el tratado de Hebreos, la carta a los Hebreos, el escrito de los Hebreos. Bueno, como sea, ¿verdad? Algunas personas también debaten su escritura respecto a quién lo escribió, Pablo, alguna otra persona. Pero lo que nos interesa de esta carta, de este escrito, de esta epístola, de este tratado, de este libro de los Hebreos, es que nos muestra una visión mucho más que espectacular. Una visión absoluta, una visión completa de la grandeza, de la soberanía y del poder de Dios en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Si usted no ha leído completamente a lo mejor el libro de los Hebreos, quiero que siempre tenga en mente por lo menos este versículo. No es nuestro tema, sin embargo es un versículo clave para poder entender el libro, el tratado, el escrito de los Hebreos. Hebreos 4:14, y dice de esta manera, solamente téngalo ahí, no va a ser nuestro texto base, pero dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y subraye esta frase, retengamos nuestra profesión. ¿De qué nos habla esa frase meramente? Bueno, nos habla acerca de que nosotros debemos mantenernos en el camino de nuestra fe, de no abandonarlo, de seguir adelante. Y entonces, aunque ya en algún momento ustedes han leído esta carta, han aprendido acerca de esta carta, el libro de los Hebreos, tenemos que entender un panorama un poquito amplio anterior de a quiénes escribieron, por qué lo escribieron y sobre qué trata. Entonces, para poder entender este escrito, como el escritor lo pone ahí, eran creyentes judíos, cristianos, eran personas que habían pasado de abrazar la fe cristiana, habían ahora abrazado la fe cristiana, venían ellos del judaísmo.
Quizás algunos de ellos habían practicado esto por más de 30 años, habían estado siguiendo al Señor Jesucristo por más de 30 años. Algunos ya eran avanzados, experimentados en esto de seguir a Cristo, pero ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Había pasado mucho tiempo en lo que ellos habían aprendido estas costumbres, estos ritos, esta cultura, estas tradiciones, y también ahora que habían abrazado la fe cristiana, estaban soportando complicaciones a raíz de su fe, complicaciones, tentaciones, problemas, debido a una persecución que se estaba generando en estas personas, en los cristianos. Y entonces ellos están siendo presionados meramente por judíos también, pero judíos no creyentes, por estos judíos incrédulos. Y también aquellos judíos reformados, ¿verdad?, que los estaban observando y veían qué estaban haciendo. Y si le queremos dar también un aire así como de personas como los conocemos, judaizantes, que los perseguían, los acosaban a estos judíos cristianos para que volviesen nuevamente a tomar aquellos aspectos de la ley que habían abandonado. Entonces ellos estaban siendo presionados. Habían perdido muchas cosas, habían perdido casas, negocios, pertenencias, familia. Y después de muchos que cuando apedrearon a Esteban también, muchos huyeron de Jerusalén solamente con lo que tenían. Entonces estas personas estaban siendo presionadas. Pero también muchos de ellos esperaban a Jesucristo que volviese pronto, como lo dice el Evangelio, ¿verdad? Yo vengo pronto, dice también en la Biblia. Ellos esperaban que Cristo regresara pronto y ellos tenían la esperanza de que el Señor Jesucristo volviera ahí nomás en lo inmediato. Entonces, pero al pasar de los años, como vieron que esto no pasaba, el tiempo fue corriendo y la esperanza de algunos de ellos se fue desvaneciendo, se fue desapareciendo. Y comenzaron entonces a mirar hacia atrás. Comenzaron a mirar a lo que habían pasado y lo veían con nostalgia, aquellos, entre comillas, buenos tiempos pasados. Empezaron a añorar lo que habían dejado al salir presurosos de la persecución. Entonces estamos tratando de entender el contexto de la carta a los hebreos. Judíos creyentes, judíos que han abrazado la fe cristiana, que tienen problemas, pero que tienen la esperanza de que Cristo vuelva pronto. Sin embargo, la esperanza se está desvaneciendo al ver que no viene Jesucristo. Entonces la tentación de estas personas de volver atrás y abandonar a Jesucristo era muy grande. Era muy grande esta tentación, estaban siendo presionados, sometidos a una presión intensa. Entonces había una tentación a permanecer como en un letargo, en una estancia, un letargo espiritual, a no profundizar ya en las escrituras, como que ya no nos interesa. Incluso dice la misma escritura en Hebreos, a ya no congregarse, ¿sí? A no congregarse, a no avanzar en la fe, a no congregarse, a no reunirse con actividades cristianas. Es decir, una tentación a regresar al camino anterior. En ese sentido, entonces es fundamental entender para que nosotros podamos comprender todo lo que el escritor dice de estos judíos creyentes. Y les advierte y les dice meramente esto, que el volver atrás es mucho más peligroso que el seguir adelante. El volver atrás es mucho más peligroso que seguir adelante en la vida cristiana. Y les presenta a alguien. En el versículo 1, el 1 al 3, del 1 al 4, vamos a poder ver esto, pero les presenta a alguien. El escritor les presenta a Jesucristo. Les presenta a Jesucristo y le invito a que usted lea la carta a los Hebreos y que pueda subrayar estas palabras que aparecen en esta carta con mucha frecuencia, como son mayor, mejor, superior, mejores, y la mayor parte se va a referir a Jesucristo. Entonces le invito a que haga ese ejercicio de leer esta carta y subraye esa palabra o esos adjetivos que son mayor, mejor, superior, y se refiere a Jesucristo. Entonces este escritor, después de que han pasado por esta situación, después de que la esperanza se ha desvanecido, les recuerda que volver atrás es mucho más peligroso que seguir adelante en la vida cristiana, y les presenta a Jesucristo como el mayor, como el mejor, como el superior, como el que reina, como el que es la imagen plena, clara, absoluta y completa de Cristo, de Dios. Lo presenta como superior a todo y a todos. Y les dice, ahí está Cristo, ahí está el Señor. Él es quien puede
consolarlos, Él es quien puede cobijarlos, Él es quien puede sostenerlos, animarlos y bendecirlos. Así que sigan adelante. El volver atrás es peligroso, sigan adelante. Y quiero comentar, quizás en estos tiempos, usted que me escucha, quizás en estos tiempos también podemos pensar en eso el día de hoy. A veces pensamos que se complica la vida cristiana y recordamos y decimos, bueno, yo me acuerdo cuando no estaba en la iglesia, me acuerdo cuando no iba a la iglesia y me iba mejor. Me acuerdo que tenía menos problemas, me acuerdo que vivía menos preocupado. Y podemos pensar que aquellos tiempos pasados fueron mejores que los tiempos de hoy. Pero la memoria nos traiciona y la memoria nos engaña, porque no es así, hermanos. Fueron tiempos malos, fueron tiempos alejados de Dios, fueron tiempos que no pertenecíamos a la ciudadanía espiritual, fueron tiempos en los que nos deleitábamos en el pecado, fueron tiempos en los que caminábamos sin rumbo. Entonces no eran buenos tiempos. Y pareciera tener una salpicadura de buenos tiempos, pero no es así. Fueron tiempos lejos de Dios. Entonces, en esta hora quiero que vaya conmigo ahí pensando en esto. No siempre los tiempos pasados fueron lo mejor, ¿sí? Y a veces pensamos en eso, como estos hebreos, como estos creyentes judíos que querían regresar y abandonar la fe, presionados. Pero les dice este escritor, Cristo es mejor, Cristo es superior, Cristo es mayor, sigan adelante. Él es la imagen, Él es el que tienen que perseguir. Y entonces entramos a nuestro versículo 1. Voy a tratar de llegar al versículo 4, sin embargo ya es algo tarde en cuanto a la hora, pero vamos a tratar de avanzar en algunos versículos. Y dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Desglose este versículo. Habla sobre una persona. Dios habiendo hablado. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios no se queda callado. Dios no es un Dios mudo. Dios no es un Dios que no ha hablado con las personas. Usted recuerda en el Edén cómo es que el Señor dice que la voz de Jehová se paseaba por el huerto. Y entonces Él lanza una pregunta a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? El Señor buscando a su creación. Dios desde el principio ha establecido que Él ha hablado con su creación. No es un Dios mudo, no es un Dios que se aparta de la gente. Y Él quiere tener una comunión y una comunicación con su creación. Y sobre todo con sus hijos. Entonces esto es una verdad fundamental en nuestra vida y trascendental en el pensamiento de nosotros y del escritor, que Dios siempre está presente para su creación. Dios habla con su creación y Dios desea establecer un vínculo entre el hombre y Él. Y cuando lo creó, cuando le habló, y desea manejar una relación personal con Él. Muchos de nosotros hemos tenido ya esa oportunidad de establecer una relación personal con el Señor. Y el escritor de Hebreos nos dice esto: Dios habiendo hablado muchas veces. Y esto es algo que nos debe de poner a pensar. Dios siempre ha tratado de estar conectado con el hombre. Es el hombre el que se aparta, es el hombre el que no desea buscar a Dios, es el hombre el que se aleja, que no quiere estar en cosas en comunión acerca de lo que es el camino del Señor en esta vida cristiana. Es el hombre el que pierde el apetito de poder buscar la comida espiritual. La palabra está ahí, el mensaje está ahí, los domingos están ahí, los miércoles ahí están, donde podemos nosotros venir, congregarnos, escuchar acerca de la palabra de Dios y poder alimentarnos. Entonces Dios siempre ha hablado, dice Dios habiendo hablado muchas veces. Y Dios lo sigue haciendo, Dios lo sigue haciendo en estos tiempos. Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de un devocional, a través de algún hermano, ¿verdad? Le da una exhortación. No es que Dios hable directamente hacia usted, sin embargo Él utiliza instrumentos, canales para que podamos escuchar su voz. A través de algún versículo usted ha experimentado el hecho de que el Señor habla a su corazón, habla a su espíritu. Entonces Dios no es un Dios que se ha quedado callado.
Y esto es una verdad que nos debe ayudar como cristianos a seguir avanzando, a seguir queriendo conocer más a Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saber eso? Bueno, Dios es un Dios que siempre permanentemente ha establecido una búsqueda, una relación, una comunicación, un vínculo con su creación. Pero la pregunta es, ¿cuánta atención nosotros, o mejor dicho, cuánta atención el hombre le presta a Dios? ¿Cuánta atención el hombre le presta a Dios? Bueno, yo diría que muy poca, ¿verdad? Usted puede salir a la calle y compartir el plan de salvación y poca gente va a querer escuchar, poca gente va a mostrar un interés. Incluso le pueden cerrar la puerta. Usted ha experimentado eso, le pueden aventar el folleto. O simplemente no tengo tiempo, en otra ocasión. Entonces, Dios siempre ha buscado a su creación. Dios quiere establecer un vínculo con las personas y tener una relación, que las personas tengan una relación personal con su Hijo Jesucristo. Pero la pregunta es general, ¿cuánta atención le pone el hombre a Dios? Bueno, la pregunta entonces sería, vamos más allá, ¿cuánta atención le presta el cristiano a Dios? ¿Cuánta atención le pone usted como hijo de Dios a Dios mismo? Usted conteste su pregunta, ¿verdad? Ahí en donde usted está, poca, mucha. Es simplemente si pongo atención o no pongo atención. Ya usted quiere ponerlo en grados, ya usted decídalo. Pero si nosotros, yo me pongo a pensar, si nosotros cuando hablamos en casa, en el trabajo o en algún lugar, por ejemplo aquí, deseamos ser escuchados, que no nos ignoren, ¿cuánto más el Señor no quisiera ser ignorado? ¿Cuánto más el Señor quisiera ser escuchado? Pero va a haber tiempo, dice la Biblia, en que las personas van a querer oír y no va a haber tiempo. Va a haber un tiempo en el que las personas deseen escuchar la palabra y ya no va a haber tiempo. Entonces nosotros debemos de apreciar este libro que tenemos, debemos de atesorarlo, no solamente dejarlo en la mesa, que se polvee y luego traerlo el miércoles o el domingo, simplemente sin abrirlo. ¿Cuánta atención le pone el cristiano a Dios? ¿Y por qué hablo acerca de la Biblia? Bueno, porque es la revelación que el Señor nos ha dado. Entonces, de esto nos habla el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, nos habla el versículo 1 de la revelación de Dios, que fue una revelación progresiva, ¿sí? No significa que el Señor de un menor a un mayor grado, sino que fuimos viendo de lo más simple ahora a lo más maduro también. El Señor siempre se ha revelado a su creación y podemos ver esto, ¿verdad? Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos una revelación especial y una revelación general. Pues, ¿cuál es la revelación general? Usted puede verla en este momento, la creación, los cielos, las nubes, el sol, la tierra, los árboles. Toda la creación es una revelación general de que hay un Dios. Las personas ameritan eso a una explosión, las personas ameritan eso a un simple accidente. Pero bueno, no es el tema. Sin embargo, podemos nosotros con nuestra fe ejercerla y saber que hay una persona que sustenta todas las cosas. Y esa persona es Jesucristo, esa persona es Dios mismo. Entonces esa es la revelación general, la creación. Pero hay una revelación especial también para los creyentes. Y esa revelación especial usted seguramente la tiene en sus manos. Y esa es la palabra del Señor. Y también la revelación especial es Jesucristo. Por eso es que el tema del día de hoy es Cristo, la palabra viviente. Dice el versículo de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero después dice el versículo 14, ya que el verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, estoy parafraseando, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Entonces podemos ver cómo aquella persona, cómo aquel verbo se encarnó, anduvo, predicó acerca del reino de los cielos, predicó acerca de Dios. Por eso es que Cristo es la palabra viviente. Entonces podemos ver eso, ¿verdad? En el versículo 1 hemos visto la revelación también especial, la revelación general. Y dice el versículo de 2 Pedro 3:18, nos dice esta frase: la Biblia nos habla permanente de crecer. Nosotros debemos de tener el deseo de crecer, de madurar, de no quedarnos en una niñez, de no quedarnos pequeños en el cristianismo, en esta vida cristiana, y de ir avanzando. No solamente la iglesia, el lugar es para venir a aprender. Usted puede aprender ahí en su casa, en la mañana, levantarse antes de acostarse, tener un devocional con su familia y poder crecer juntos
alimentarnos de la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 3:18 que crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Necesitamos obtener nutrición, necesitamos obtener alimento, ¿sí?, que nuestra vida necesita. Entonces el apetito va a aumentar, tiene que aumentar gradualmente. No nos debemos de quedar en la niñez. Pero como lo decíamos al inicio, hay gente que probablemente en los tiempos pasados le interesa más. Dice, yo me sentía mejor antes de no venir a la iglesia, tenía menos problemas, me iba mejor. Bueno, ellos a lo mejor no añoran el hecho de poder seguir creciendo en la vida cristiana. Es lo que estaba pasando con los hebreos, con los judíos creyentes. Entonces les presenta a Cristo como el mayor, el mejor, el superior, y que regresar atrás es mucho más peligroso que seguir adelante. Entonces Dios nos ha hablado también, ¿verdad? Pero dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? Pero ahora la manera más particular es que Dios nos ha hablado por una persona. Ahorita lo vamos a ver. Entonces hay religiones, hay grupos, hay sectas que están en busca incluso de alguna revelación mayor, de una revelación mejor, de una revelación superior. Dicen, ¿sabes qué? La Biblia ya no me llena, la Biblia ya no es suficiente. Es más, Cristo ya no es suficiente, yo necesito algo más. Bueno, la Biblia nos dice que está completa, la palabra está completa, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Entonces, se ha cerrado esta revelación de la Escritura, de este libro, y no hay una revelación mayor. Después de Cristo no puede haber una revelación u otra revelación. Eso sería mentira, porque Cristo se ha revelado al hombre, Dios se ha revelado al hombre en la persona de Jesucristo. Dice en otros tiempos, la Biblia es el resultado del trabajo, ¿sí?, de los profetas que hablaron por medio del Espíritu Santo a lo largo de más de 1500 años. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, también dice en esa parte a nuestros padres, en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Dice que también le habló a los padres. Bueno, esa generación les estaba diciendo, a sus padres también les habló el Señor. Dios no se ha quedado callado. Dios ha establecido esa comunicación con las personas que antes estuvieron, y desde el inicio de la creación Él ha hablado. ¿Y cuál es la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos ante tal situación? Bueno, a nosotros nos cabe la misma responsabilidad que a estas personas, de perseverar en la doctrina y de transmitir esta doctrina sin ninguna adulteración. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El escritor menciona a los profetas. Bueno, usted puede recordar a Samuel, a Elías, a los demás que han estado, a Saúl, a David también como rey, Jeremías, Isaías. Todos los libros hablan acerca de Dios. Entonces, no se ha quedado callado nunca Dios. Pero hoy en día nosotros, usted y yo, tenemos la Biblia a nuestro alcance. Podemos ir a ella y ya tenemos el panorama completo. Podemos confiar con mayor facilidad. Ellos antes, dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ella algunos alcanzaron. Nosotros tenemos esa fe ya. Tenemos esas palabras, tenemos la Biblia donde podemos basar nuestra fe, sustentarla y saber en lo que hemos creído. También dice la Biblia que nosotros debemos de cuidarla, ¿verdad? De no adulterarla, de no quitar nada, de descuidarla, de no ponerle, de no agregarle, de no quitarle a esta palabra. Dice Dios habiendo hablado muchas veces. Pero después de que este escritor ha hablado ahora con esta frase de que a los padres por los profetas, la Biblia nos ha hablado, dice, ahora por algo diferente y por algo interesante y por algo mejor, superior y mayor. Dice ahora el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, ahora, por eso es que el título se llama Cristo, la palabra viviente, es la revelación absoluta, plena, completa, clara de Dios. Cristo es esa revelación que ahora podemos tener. Pero
¿Qué nos dice este versículo? Aparte de eso, de que Cristo está como revelación, nos habla acerca del cumplimiento de la promesa, cuando el Señor, por medio de los profetas, anunció que una virgen daría a luz. Y ese hijo sería Jesucristo, y sería por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice la Biblia que ya había estado un tiempo establecido desde antes de la fundación del mundo para que Cristo viniera. Hay un versículo en Hebreos también que nos menciona acerca de esta frase que dice así: ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios sabía que en el tiempo, ¿verdad?, se iban a ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas, pero que no iban a ser suficientes. Entonces ya estaba determinado que iba a preparar un cuerpo, mas me preparaste un cuerpo. Y ese cuerpo se lo preparó a Cristo, como dice la Escritura. Entonces, dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero, ¿qué nos dice acerca de esta persona? ¿Quién es Él? Bueno, podemos seguir leyendo y vamos a ver cuántas cosas habla acerca de esta persona, la persona de Jesucristo. No olvidando, como les dije, Juan capítulo 1, versículo 14, a través de esa doctrina de la encarnación, este misterio de la encarnación, aquel verbo fue hecho carne. Dios ha hablado siempre, Dios quiere tener una comunicación con su creación, Dios quiere tener una comunicación con sus hijos. Dios, habiendo hablado muchas veces por los padres, a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quiere usted conocer a Dios? Conozca a Cristo. ¿Quiere usted saber más de Dios? Investigue sobre Cristo. ¿Quiere usted realmente tener una imagen completa de cómo es Dios? Busque a Cristo. Juan dice, que escribió las palabras de Cristo, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y Colosenses, Pablo lo dice también así, dice, Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito entre los muertos, ¿sí? Apocalipsis lo dice así en Juan también: el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y omega. Y entonces nosotros podemos darnos esa seguridad de que de que la palabra de Dios es la revelación especial de nuestro Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero dice, quiero que nada más vea conmigo algunos títulos que ese escritor, y con eso vamos a tratar de terminar el día de hoy, unos títulos del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su currículum? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Cuáles son los nombramientos, por así decirlos, que le preceden? Dice el versículo 3, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó, 1, heredero de todo. 2, y por quien asimismo hizo el universo. Y empieza a hablar una serie de, digamos, como usted cuando tiene su currículum, su presentación, dice el versículo 3, acerca de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿De qué gloria? Bueno, de la gloria de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Y de cuál imagen está hablando? ¿De cuál sustancia? Bueno, de la misma esencia de Dios Padre. Y quien sustenta, dice Cristo como sustentador, todas las cosas con la palabra de su poder. Es el logos de Dios, dice la Biblia, es la palabra. Aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne. Entonces esa palabra dice que la que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Luego también dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es muy complicado y es mucho tiempo el poder desglosar cada frase acerca de esto. De estos, por lo menos del versículo 2 al versículo 4. Y fíjense, ahí viene la primera palabra, hecho tanto superior. Esa es la primera palabra que viene. Superior, mayor, mejor. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más, otra palabra, excelente nombre que ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el devocional del día de hoy? El devocional nos dice, o la predicación, o el mensaje, es el hecho de que Cristo se muestra como la palabra viviente. Pero yo quiero recordarle que como estas personas estaban pensando que la vida anterior era mejor y estaban propensos
y presionados a regresar a un camino, a unas costumbres, a una liturgia de antes, y sabes que vamos a hacer lo que hacíamos antes, ya eso ya, Cristo ya no viene, ya perdí interés. Estaban propensos y estaban cercanos a regresar a su vida anterior. Y es lo que a veces nos pasa a nosotros cuando nos enfriamos y pensamos que los tiempos anteriores son mejores de los que estamos pasando. Antes me iba mejor de cuando yo era cristiano, antes iba mejor de cuando iba a la iglesia. Y no es así. No eran tiempos buenos, eran tiempos lejos de Dios. Y el escritor nos invita a que nosotros podamos conocer, avanzar, caminar más y no olvidar que lo que nos espera es mucho mejor. Por eso nos habla acerca de la persona de Cristo. Usted puede leer Hebreos capítulo 12, versículo 1, que dice así, y cuando lo lea va a darse cuenta que todo está conectado diciendo esto. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, tenemos que caminar, tenemos que avanzar, no tenemos que regresar ni retroceder. Versículo 2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, en Cristo, el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Entonces Él nos está dando una idea, nos está dando un panorama, un poco desde el versículo 1 al versículo 4, un panorama absoluto de la persona de Cristo y cómo es que esta revelación especial de la persona de Cristo para nuestros días, Dios nos ha hablado por medio de Él. Dios ya no nos habla por medio de su voz audible, ¿verdad? Una revelación que venga directamente del cielo y nos diga a aquella persona, es que me habló Dios. Bueno, no. La Biblia dice que Dios nos habla a través de su palabra, pero también nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Quiere conocer más a Dios? Conozca a Cristo. ¿Quiere saber más de Dios? Busque a Cristo. ¿Quiere saber qué es lo que piensa Dios? Conozca a Cristo. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Y se va a dar cuenta de todos los temas que hablan acerca del capítulo 1 al versículo 4. ¿De qué nos habla? También nos habla de la obra, de la gloria de Cristo. Cristo como creador estuvo presente en la creación. Que nos habla acerca del cumplimiento de la promesa de Cristo cuando iba a llegar al mundo. Nos habla acerca de la sangre de Cristo. Nos habla acerca del cumplimiento de esa crucifixión, de ese sacrificio. Nos habla también acerca de la fe sustentadora que marca nuestras vidas, pero también nos habla acerca de la preeminencia de Cristo. Recordemos esa predicación de nuestro pastor Caleb hace un par de semanas, hablando acerca de Cristo debe tener la preeminencia en todo. Es decir, debe tener el primer lugar, debe ser lo más importante. Y nosotros debemos de enfocarnos en Él. Y cuando nos enfoquemos solamente en Cristo, las cosas van a agarrar sentido. Y nos vamos a dar cuenta que en esta vida no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de aquella persona que predica bien, que habla bien. Se trata simplemente de Jesucristo. Dice la Biblia entonces también que Dios le ha entregado todas las cosas en sus manos. Y en su debido tiempo, entonces Él va a establecer su reino. Nosotros debemos de añorar esa esperanza, debemos de animarnos unos a otros, y por eso es que el programa se llama así, Maranata, Cristo viene. Quiero enfocar este programa en esa persona solamente, quiero enfocar en esa persona, este programa, en Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. No hay más temas. Usted busca de Génesis a Apocalipsis y lo único que va a encontrar es que el tema general es Cristo. Entonces, ese es el plan salvífico, el plan redentor, el plan que está establecido desde el inicio para que las personas, que la creación de Dios pueda conocerlo como Salvador. Yo le invito a que usted medite en este tiempo en la palabra, que cuando tenga tiempo de poder nuevamente leer esos 4 versículos y recordar que Dios no es un Dios que se ha quedado mudo. Dios quiere hablar con nosotros, Dios tiene el deseo de ser escuchado, pero la pregunta es, ¿cuánta atención le pone usted, cuánta atención le pongo yo a Dios en nuestra vida? Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Le agradezco el hecho de que nos haya sintonizado. Gracias a los hermanos que nos han apoyado en lo técnico, en la tecnología para poder llegar en ese tiempo a través de las redes sociales.
Y le invito a que tengamos una cita todos los martes, así como los demás programas que están aquí, que usted tenga una cita a las 7 de la noche, los martes, 7 de la noche, en su programa Maranata, Cristo viene. Quiero también agradecerle a los hermanos que nos han escrito a través de la página, de sus saludos, de sus comentarios, que son bien leídos, nuestras hermanas que siempre están al pendientes de nuestra transmisión. Y saber que vamos a seguir invitando a más hermanos, a más personas para que nos ayuden en este proyecto, en este programa, ¿sí?, de radio, como lo hemos escuchado, y transmitir lo que es la palabra de Dios. Quiero pasar algún canto también, hermanos, para que podamos terminar con él, y nuevamente agradecerle a nuestro pastor, nos pasó la oportunidad de iniciar con este programa. Dios les bendiga, hermanos. Maranata, Cristo viene. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay